Oh Padre Celestial, habla de tu grandeza, habla de tu magnificencia, habla de tu poder, habla de tu gloria, oh Padre. Y oh Padre Celestial, nosotros, Señor, adoramos, alabamos, glorificamos y exaltamos tu nombre, Padre. Porque, oh Padre mío, a pesar de todo lo que en la vida venga, a pesar de todas las circunstancias que se presenten en esta tierra, Señor, sabemos que tu grandeza, tu poder y tu magnificencia están, mi Dios, con nosotros y a favor de nosotros en todo tiempo y en toda hora. Gracias, Padre, por ello. Igual este día, Señor, queremos, Padre Santo, adorarte, Señor, y glorificarte y hablar de tu grandeza y de tu poder. Gracias, Padre. Ahora, Señor, en tu palabra, háblanos. Que tu Espíritu, Señor, este día sea el que nos enseñe. Y sea Él y a través de Él, oh Padre Celestial, que nosotros crezcamos, Padre Santo, en sabiduría y entendimiento de quién tú eres y cuánto nos amas. Gracias, Padre, te amamos y bendecimos en el nombre de Jesús. Y tu pueblo dice, amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Señor los bendiga. Bueno, ¿cuántos de ustedes se gozaron en la alabanza el día viernes? Estuvo hermoso, ¿eh? Estuvo hermoso. Pasamos un tiempo glorioso y maravilloso en la presencia del Señor. Y ya después de alabar, cansarnos cantando, fuimos a descansar con un plato de pozole, ¿no es verdad? Así es de que fue un tiempo hermoso, un tiempo maravilloso de compañerismo también. Y tuvimos tiempo de charlar y pasar un tiempo hermoso en la presencia de Dios. Gloria a Dios. Así es de que trajeron sus Biblias. Gloria a Dios, pues entonces ábranlas en el libro de Primera de Corintios capítulo 7. Y vamos este día, hermanos, a estar estudiando de los versículos 25 al 40. De los versículos 25 al 40. Yo comúnmente, mis estudios son de 4 o 5 versículos. Y así a veces me avento una hora y media, ¿no? ¿Se imaginan con 15 versículos? Lo que va a pasar el día de hoy. No se crean, hermanos, no se me asusten. Vamos a tratar de salir de aquí en 45 minutos. ¿Qué tal, 45 minutos vamos a tratar de salir de este servicio este día. Y si no terminamos en 45, si me paso 5 minutos o si me paso un poquito más de 45 minutos, entonces lo que podemos hacer es que para la siguiente semana, pues me lo descuentan, ¿no? ¿Qué les parece? Así es de que, gloria a Dios por ello. El tema de hoy es basado en lo que el apóstol Pablo habla a los corintios y les da a él su concepto. Por ello es que he titulado el tema de hoy, Mi opinión. Es la opinión del apóstol Pablo. Yo lo que vamos a mirar este día, porque a veces nosotros damos nuestra opinión, ¿no? Y nuestra opinión en muchas ocasiones no es realmente lo que debemos de dar. Porque nuestra opinión no refleja la voluntad de Dios, ni refleja mucho menos lo que nos dice el Señor en su palabra. Que hablamos de lo nuestro. Hablamos de lo que nosotros creemos ser verdad, y muchas veces nuestras palabras en sí o nuestras opiniones, nuestros conceptos son erróneos, son contrarios a la palabra de Dios, y por ello es que para nosotros es muy importante que cuando hablemos todo el consejo de Dios, hablemos la voluntad de Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo va a hacer este día. Va a dar su opinión, pero va a dar su opinión basado en ¿qué? Basado en el conocimiento que él ha adquirido a través de la enseñanza, a través del estudio y a través de la palabra de Dios. Y es así como nosotros también vamos a ser exhortados también este día a enseñar y a opinar en la vida de otras personas. La semana pasada estuvimos, hermanos, estudiando de los versículos 17 al 24. Tocamos el tema, sirve a Dios como Dios te llamó. La semana pasada fue Morio, ¿verdad? La semana pasada, ¿no? Fue hace que 2 semanas que estuvimos en el libro de Corintios. Pero igual, el último estudio en el libro de Corintios fue el tema, sirve a Dios como Dios te llamó. Y miramos que Dios nos llama a servirlo a Él en la condición que hemos sido llamados. Muchas veces el Señor nos llamó a servirle a Él mientras estábamos solteros. En otras ocasiones, a algunos de nosotros nos llamó a servirle ya casados. A otras personas les ha llamado a servir a Él
siendo divorciados. A otras personas les ha llamado a Él a servir al Señor en el estado de compromiso, ya están en el compromiso matrimonial. Pero no importa en la condición en la cual tú estés, Dios quiere que le sirvas a Él en esa condición. Por ello es que tocamos el tema acerca de qué, acerca de servir a Dios en la condición en la cual Dios te ha llamado. Y eso fue el tema de los versículos del 17 al 24. Ese fue el tema que tocamos nosotros. El día de hoy vamos a tocar el tema, mi opinión, que se pudiera decir acerca de lo que tú opinas, de lo que tú crees. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces opinamos, pero opinamos respecto a lo que sabemos. Y muchas veces nuestro conocimiento no es el conocimiento que literalmente habla acerca de lo que Dios nos enseña en su palabra. ¿Por qué? Porque damos consejo respecto a lo que hemos aprendido en la vida acerca de nuestras experiencias. Hablamos de que, mira, yo hice de esta manera para poder lograr salvar mi matrimonio. Otros dicen, no, mira, ¿sabes qué? Yo tuve que hacer esto y esto otro para poder salir de las drogas. Otras personas dicen, ¿sabes qué? Yo hice esto y esto otro para poderme mantener alejado de la adicción. Y todos son conceptos humanos. Muchas veces nuestras opiniones no están basadas en la mente de Dios, no están basadas en el entendimiento de Dios, no están basadas en el consejo de Dios. El apóstol Pablo nos va a hablar a nosotros de los versículos 25 al 40 y nos va a dar a nosotros su parecer. Y él mismo lo reconoce, él mismo dice acá en estos versículos, el consejo que os doy a vosotros, no es un consejo que me dio a mí el Señor, es un consejo que yo os hablo a vosotros para que ustedes entiendan que este es mi consejo. Esto no es lo que el Espíritu Santo me reveló y después de habérmelo revelado, entonces vengo y yo os doy a vosotros revelación divina. Eso no es lo que nos dice acá el apóstol Pablo. Por ello, el primer punto de este día, el primer punto de este estudio es la opinión de Pablo para las no casadas. La opinión de Pablo para las no casadas. Y nos dice en el versículo 25, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor. Escucha, dice, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia para ser fiel. Mas doy, ¿qué dice? Mas doy mi opinión, es lo que dice el apóstol Pablo. Sin duda, la frase que introduce esta sección aclara que la iglesia de Corintios hizo esta pregunta cuando le enviaron la carta al apóstol Pablo y les dijeron, Pablo, la iglesia en Corintios se está deshaciendo. Porque en la iglesia en Corintio ha entrado filosofía de hombre, ha entrado a una decepción increíble y necesitamos tu consejo, necesitamos que nos guíes y nos apuntes nuevamente hacia el cielo, nos hables acerca de las cosas que tenemos que hacer y qué es lo que agrada a Dios. Y ellos sin duda le hicieron una pregunta respecto a esta situación. Al principio del capítulo al principio del capítulo 7 miramos que ellos adoptaron una doctrina que dijeron, ¿sabes qué? El mantenernos solteros es más saludable y es mejor para la santidad. En otras palabras, el hecho de que nosotros nos mantengamos solteros o si estamos casados nos divorciemos para entonces alcanzar un nivel más alto de santidad. Pues hagámoslo, es lo que la iglesia en Corinto estaba practicando. Y aquellos que estaban siguiendo el consejo de Dios, aquellos que estaban siguiendo las enseñanzas del apóstol Pablo, estaban siguiendo las enseñanzas de Apolos, estaban siguiendo las enseñanzas de Cefas, o sea, del apóstol Pedro. ¿Qué es lo que dijeron ellos? ¿Sabes qué? Esa doctrina que nos traen estos hombres, esa doctrina que ha entrado en la iglesia, no está bien, hay algo malo aquí. Algo que no encaja.
Hay veces que alguien viene y te comienza a hablar del evangelio, no te comienza a hablar de la palabra de Dios. Pero es un evangelio distorsionado. Es una enseñanza que como que algo te dice dentro de ti que algo no está bien. Que algo no está bien. Y automáticamente el Espíritu de Dios comienza a trabajar en tu corazón, comienza a trabajar en tu mente, comienza a trabajar en tu persona. Y tú sientes que algo no está bien ahí. Y automáticamente ¿qué haces? Buscas ayuda de una persona madura en las cosas de Dios. Una persona que tiene conocimiento y conoce la palabra de Dios. Y eso es lo que estos hombres estaban haciendo. Están escribiéndole una carta al apóstol Pablo y le están diciendo a Pablo, acá se ha dado ahora que los que tienen hijas o los que tienen hijos, que no los casen, que los dejen solteros. Que los dejen solteros. Y el apóstol Pablo dice, bueno, yo les voy a dar mi parecer, yo les voy a dar mi opinión, porque eso que yo os voy a hablar a vosotros no es algo que el Espíritu de Dios me reveló a mí, sino es lo que yo veo conforme a la Escritura, conforme a la enseñanza de la palabra de Dios que vosotros debáis hacer. Eso es lo que está haciendo en estos versículos. El Espíritu Santo sin duda estaba en constante comunicación con el apóstol Pablo. El Espíritu Santo a través de Pablo estaba haciendo maravillas, prodigios y señales. El Espíritu Santo, cuando el apóstol Pablo abría sus labios, abría su boca, el consejo de Dios manaba, salía de los labios del apóstol Pablo. Pero acá en esta porción, en esta pregunta que le hicieron al apóstol Pablo, él se quedó ¿qué? Se quedó callado. ¿Quién se quedó callado? El Espíritu Santo. No dio revelación, no mostró al apóstol Pablo qué hacer al respecto. ¿Por qué no le mostró qué hacer al respecto? Porque el apóstol Pablo había adquirido bastante conocimiento y sabiduría de la palabra de Dios, como para con la palabra de Dios poder dar consejo que agradar a Dios y que glorificar a Dios. Muchas veces el Espíritu Santo nos va a revelar a nosotros palabra. Cuando alguien viene y nos pregunta o tiene alguna duda o quieren saber algo, el Espíritu Santo inmediatamente es como instantáneo, así te pone los versículos en la cabeza y comienzas tú a hablar la palabra de Dios como que si estuviera la Biblia delante de tu persona y comienzas a citar citas bíblicas, versículos bíblicos, comienzas a compartir, puedes sentir el fluir del Espíritu Santo obrar a través de tu persona. Pero van a haber otras ocasiones en las cuales el Espíritu Santo no va a decir absolutamente nada. Y cuando el Espíritu Santo no te revela, tú tienes que entonces ir a la palabra de Dios. Tienes que ir a las Sagradas Escrituras. Y tienes que dar consejo, tienes que dar tu opinión basado en lo que la Escritura, la palabra de Dios te dice que debes de decir. No puedes basar tu consejo, no puedes basar tu opinión en tus experiencias. Porque tu experiencia te trabajó a ti y solamente te trabaja a ti. Y es para ti nada más. No es para las demás personas. No es para las demás personas. Por ello, les dice el apóstol Pablo, yo doy mi opinión como uno que es digno de confianza por la misericordia del Señor. En primera de Timoteo capítulo 1 versículo 12 dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, que me tuvo por fiel, dice, me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. O sea, el apóstol Pablo podía hablar con autoridad. El apóstol Pablo podía hablar con certeza. El apóstol Pablo podía dar su opinión. ¿Por qué? Porque él sabía que su opinión iba a ser siempre basada ¿en qué? Basada en el consejo de Dios. Porque Dios lo había encontrado a él, ¿qué? Lo había encontrado fiel. Lo había encontrado fiel.
La opinión de Pablo era no era conforme a sus experiencias, sino conforme al conocimiento adquirido en las Sagradas Escrituras. Dice él, como fariseo irreprensible. O sea, como siervo de Dios, como el que tenía un conocimiento extenso del Antiguo Testamento, no había otro como él. No había otro que pudiese decir, hey, ¿sabes qué? Lo que tú estás enseñando conforme al consejo de Dios, conforme a la ley de Moisés, conforme a lo que ha sido dejado a nosotros por los profetas y también en los libros poéticos, estás equivocado. No había nadie que le pudiera reprender a él en esa área. ¿Por qué razón? Porque tenía un conocimiento muy extenso de la palabra de Dios. Y cuando tú adquieres conocimiento de la palabra de Dios, tú puedes con toda seguridad y certeza, te voy a decir, hablar y dar consejo a las personas, porque lo estás haciendo conforme a la voluntad de Dios. Si es de que en el versículo 25, ¿qué nos dice él? En el versículo 25 dice, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas os doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia para ser fiel. Y en el versículo 26, 27 y 28 dice, tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Más bien, si te casas, no pecas. Si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os las quiero evitar. La opinión de Pablo, hablando a los no casados y a los casados. Es lo que vemos en estos versículos. El apóstol Pablo hace simples recomendaciones. Recomendaciones. Es lo que está haciendo acá. Recomendaciones de quedarse como está o permanecer, ya sea soltero o permanecer casado. Esa es su recomendación. Es lo que el apóstol Pablo está recomendando. ¿Pero por qué? ¿Por qué hace esta clase de recomendaciones? Bueno, pues nos dice que a causa de la necesidad que apremia. A causa de la necesidad que apremia. O sea, la iglesia en los días de Pablo se comenzó a hacer abominable ante los ojos de los gobernantes romanos. Y los tiempos eran muy difíciles. Los tiempos eran muy difíciles. Estaban experimentando una serie de persecuciones, una serie de acusaciones. Continuamente eran vistos como los que estaban levantándose en contra del gobierno romano para entonces revocar al gobierno romano. Y el apóstol Pablo sabía perfectamente que se venía una gran persecución. Y en momentos difíciles es mucho más fácil y menos doloroso si tienes que sufrir tú solo. Tú solo. Pero cuando hay familia es muy doloroso. Es muy doloroso. Específicamente cuando en el área de la tortura, la persecución, van tras tu esposa, tras tus hijos y los torturan delante de ti, delante de tus ojos. ¿Qué es lo que hacen? Lo hacen para quebrantarte. Lo hacen para humillarte. El apóstol Pablo dice, hey, si estás tú solo, si eres soltero, pues bueno, te agarran, te torturan, te matan, pero en sí el único que sufre ahí eres tú. Pero dice, si eres casado,
Si eres casado, si eres casada, si eres una persona que tiene una familia, ¿sabes qué? Te va a tocar sufrir por causa de tu familia. Lo que va a pasar. ¿Cuál es la ventaja de permanecer solteros, hermanos? Pues la ventaja de permanecer solteros es que no vamos a ser torturados más fuera de lo que nosotros vamos a experimentar. Eso es la ventaja. Toda aquella persona que es casada o casado, venida la persecución, tienes que no solamente velar por ti, por tus hijos, por tu familia. Tienes que mirar la forma de cuidar de ellos, velar por ellos, sacarlos del peligro y llevarlos a un lugar seguro. Cuando estás tú solo, pues agarras tus cosas y te vas para un lugar seguro y no te tienes que preocupar por absolutamente nadie. Nadie. Así es de que el apóstol Pablo simple y sencillamente está diciendo, hey, ¿saben qué ustedes? Yo no estoy en contra de que se casen. Yo no estoy en contra de que ustedes, de que el que tiene una hija la dé en casamiento. Yo no estoy en contra de nada de eso. Si lo quieren hacer es bueno, o sea, necesitamos los matrimonios para que haya procreación, ¿no? Hay que procrear la tierra, hay que llenar la tierra. Pero igual les dice a ellos, dadas las circunstancias, dado lo que está por venir, está en mi mejor interés prevenirles a ustedes de una gran agonía y de un gran sufrimiento. Lo que nos está diciendo. Por eso dice, si te casas no cometes pecado. Y si una mujer soltera no se casa, pues tampoco comete pecado. Igual si se casa tampoco comete pecado. En ninguna de estas áreas él está fallando ni el uno ni el otro. El apóstol Pablo está siendo claro, él está poniendo la palabra de Dios por delante y está hablando acerca de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios la voluntad de Dios, hermanos, es que nos unamos en estado de santo matrimonio para entonces seguir procreando la tierra, seguir llenando la tierra con escuincles, ¿no? Y es lo que les está diciendo a ellos. El concepto erróneo de los corintios era el pensar que casarse era cometer pecado, y Pablo acá aclara que no lo es. No lo es. No lo es. Ahora les dice a ellos, yo les doy mi opinión. Y mi opinión es, quédese cada uno según está. Dios me ha dado una hermosa familia. Amo a mi esposa con todo mi corazón y el Señor nos ha dado 4 hijas. La semana pasada, mi hija Rebeca estaba padeciendo de dolores de cabeza. Fue y le hicieron un examen y le encontraron un quiste en el cerebro. Ahora, ¿qué crees tú que pasó cuando nos dieron la noticia? ¿Entró qué? Entró en nosotros, entramos en un estado emocional como, Señor, inmediatamente comenzamos a clamar y comenzamos a sentimos el dolor de ella y sentimos el dolor de que una de nuestras hijas esté sufriendo. Lo que sentimos inmediatamente, mi esposa y yo. Ahora una pregunta, si yo no me hubiese casado y no hubiese tenido hijos, ¿hubiese experimentado esta clase de dolor? No, para nada. ¿Por qué? Porque no tengo a mi hija para preocuparme por ella. Pero ahora como tengo a mi hija, ¿sabes qué es lo que pasa? Mi corazón se quebranta, se acongoja. Y siento ese dolor. Y el apóstol Pablo nos dice acá, hey, ¿saben qué ustedes? Yo no les estoy tratando de robar el gozo y mucho menos les estoy diciendo, no se casen.
Pero por la situación que estamos a punto de vivir, porque el apóstol Pablo, ¿sabes que murió? Fue un mártir de la fe. Los 11 apóstoles de nuestro Señor Jesucristo fueron mártires de la fe. Y con ellos muchos más. Es más, de acuerdo al libro de los mártires de la fe, se dice que en los tiempos del Imperio Romano murieron más de 2 millones de cristianos, los cuales muchos de ellos fueron antorchas en los jardines del emperador de Roma. Los agarraban, los metían en ollas de aceite, los sacaban, los amarraban a una estaca y entonces les prendían fuego y así era como iluminaban los jardines del emperador de Roma. Por ello es que dice, hey, ¿sabes qué? Cuando tú tienes que mirar que estos gobernantes agarran a tu esposa y la meten en el aceite, la sacan y la amarran a una estaca, agarran a tu hijo, lo meten en el aceite, lo agarran y lo amarran a una estaca, y así sucesivamente, y entonces a todos les prenden fuego para por unas horas iluminar el jardín del emperador romano. Dice, vas a sufrir mucho. Los tiempos apremian, dice. Los tiempos apremian. Segundo punto, la opinión de Pablo para los casados. En el segundo punto encontramos la opinión de Pablo para los casados en el versículo 29. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposas sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Pablo vivió su vida en anticipación al regreso de Jesús. Todos los días se levantaba pensando que ese día iba a ser el día del regreso del Señor. Y así es como él vivió su vida. Por ello dice, por eso os digo, hermanos, el tiempo es corto. El tiempo es corto. ¿Y sabes qué? En realidad lo es. El tiempo en realidad es sumamente corto. Dirás tú, hoy la gente han estado esperando el regreso de Jesús por un lapso de aproximadamente casi 2000 años y no ha regresado. Y podemos nosotros continuar diciendo, el tiempo es corto, el tiempo es corto, la venida del Señor está a la puerta, es eminente. En cualquier momento el Señor Jesús regresa por nosotros. Pero mira, el tiempo es corto, te voy a decir por qué. Porque si yo me paso toda mi vida esperando el regreso de Jesús, ¿sabes qué? Si Dios es bueno y misericordioso conmigo y me da 80 años aquí en la tierra, ¿qué es eso comparado con la eternidad? No es nada. Es sumamente corto. He esperado por el Señor 80 largos años, dirás tú. No, son 80 cortos años. Porque la eternidad, estamos hablando para siempre y por toda la eternidad. Por ello es que el apóstol Pablo les insta a ellos en vivir en continua expectativa. O sea, en cualquier momento, dice, en cualquier momento Jesús nos va a sacar de este mundo de agonía, nos va a llevar a estar en la presencia de Dios y vamos a salir de esta prueba y de esta tribulación tan grande que nos está por venir. Dice a ellos. Jesús nos dice en Mateo capítulo 24, versículo 44. Por tanto, dice, también vosotros estad preparados, dice, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Estad preparados. Estad preparados. El apóstol Pablo estaba preparado. El apóstol Pablo estaba preparado y estaba todos los días esperando que ese iba a ser el día en el cual él iba a ir a estar con el Señor. Y llegó su día. No en el regreso de Jesús, pero llegó su día cuando él cerró los ojos acá en la tierra y los abrió en la presencia de Dios. Los abrió en la presencia de Dios.
Por ello, hermanos, es que debemos estar listos. Considerar el tiempo como corto. No solo porque Jesús puede regresar en cualquier momento, sino también porque eso cautiva o cultiva en nosotros la obediencia. Cultiva la obediencia. Todos los días estamos obedeciendo la palabra de Dios, viviendo para el Señor, y todos los días vivimos con esa expectativa. Hoy, Señor, mira, yo voy a no ceder a la tentación, voy a no ceder a las pruebas, porque Padre, no quiero que cuando tú regreses, cuando te vea en el cielo, yo esté bien hundido en el pecado, pensando y haciendo y viviendo y derrochando mi vida en las cosas del mundo. No, Señor, quiero estar con una mente limpia, con un corazón contrito y humillado, con mis ojos puestos en el cielo en todo tiempo, esperando tu regreso, porque Señor, yo no quiero perderme, no me quiero perder tu regreso. Que la palabra de Dios nos habla a nosotros, y si nosotros nos perdemos el regreso de Jesús, lo que nos resta es 7 años de tribulación. 7 años de tribulación. Así es de que, hermanos, no importa tu estado civil, casado, soltero, divorciado, todos debemos vivir pensando que hoy es el día del regreso del Señor. Y que si no estás listo, pues te puedes quedar. El salmista expresó esta actitud en el Salmo 39:5, donde dice: He aquí, vistes a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. O sea, nuestro término es corto. Aún el hombre que vivió más en esta tierra, que fue Matusalén, su término de él es sumamente corto. Corto, demasiado corto, a comparación de lo que es la eternidad. Por ello, dice que los que están de luto deben portarse como si estuvieran de fiesta. Y los que están de fiesta portarse como si estuvieran de luto. Y los que compran deben vivir como si nada fuera suyo. Muchas veces compramos un carro nuevo, ¿no? Y alguien le pone un rayoncito ahí, y nos enojamos y gritamos, y quién fue quién fue el otro, y hasta le ponemos nombres a esa persona. Comienza con una I, ¿verdad? Ustedes pónganle el resto. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué razón? Porque nos estamos aferrando a las cosas de esta tierra. Nos estamos aferrando a lo que tenemos aquí en este mundo. Muchas veces decimos: hey, ¿sabes qué? Hoy no voy a poder ir a la iglesia porque tengo que trabajar en la casa. Hoy no voy a poder ir a la iglesia porque tengo que cortar la hierba. Hoy no voy a poder ir a la iglesia porque, ¿sabes qué? Voy a ir a que le cambien el aceite al carro. Hoy no voy a poder ir a la iglesia porque, ¿sabes qué? Pues voy a tener que, va a venir alguien a darme un presupuesto para pintar la casa. Hey, ¿sabes qué? Dile a esa persona que te va a dar un presupuesto que venga el lunes, porque el domingo es el día del Señor. Es el día del Señor. Es el día de Dios. Es el día para el Señor. Y si tienes que cambiar el aceite, pues cámbialo el sábado o cámbialo entre semana. Pero no lo cambies el día del Señor. No lo cambies el día del Señor. ¿Por qué? Porque dice: los que están usando de este mundo deben vivir como si no estuvieran sacando provecho de él. En otras palabras, ¿sabes qué? Muchas veces nosotros vivimos para acumular bienes. Para acumular bienes. Tenemos el closet que ya no le cabe un pantalón más. Hay tantos zapatos dentro de ese closet que ya no sabes ni qué colores tienes. Yo tengo un carrusel ahí de corbatas que no he usado una corbata no sé qué tanto tiempo, y tengo ahí como 100 corbatas más o menos. Y de vez en cuando mi esposa se aparece con una nueva. Le digo: bueno, pues una más para la colección, ¿no? Pero es lo que nos dice acá la Escritura. Hermano, la Escritura nos dice acá, ¿qué nos dice? Que debemos, hermanos, vivir como si no tuviésemos nada, en una expectativa continua por las cosas de arriba.
por el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Pablo nos está animando a descuidar. Pablo no nos está animando a descuidar nuestros deberes familiares, sino animando a vivir como si el tiempo es corto. Es corto. Santiago 4:13, escucha lo que nos dice Santiago. Santiago 4:13 dice, vamos ahora, los que deseéis, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Luego se desvanece. Eso significa que nosotros no vivimos como si nuestra familia terrenal fuera todo lo que importa, sino también vivir con un ojo en la eternidad. Tenemos que entender, sí, mi familia es importante y tengo que cuidar de ella, tengo que velar por ella, tengo que proveer por ella y tengo que pasar tiempo con ella. Pero ¿sabes qué? Sí, un ojo, como decíamos allá en México, ¿no? Un ojo al gato y otro al garabato. O sea, un ojo en la familia, pero el otro ojo ¿a quién? El otro ojo en el cielo, esperando la venida de su Señor Jesucristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Por ello es que si vives para tu familia, cuando ya no la tengas, todo acaba. Y no hay razón de vivir. Si vives para acumular riquezas y se te desvanecen de tu mano, entonces se te viene tu mundo abajo. Y no tienes por qué vivir. Pero cuando vives para el Señor, cuando vives para Cristo y sabes que los tiempos son cortos y peligrosos, porque son muy peligrosos, ¿sabes qué? Tus ojos están puestos en el cielo. Estás esperando el regreso de Jesús. Estás esperando que Él en cualquier momento venga, nos saque de esta tierra y nos lleve a estar con Él por la eternidad. Te levantas en la mañana diciendo, Señor, ¿será este el día? Te levantas y sales de tu casa y dirás, Señor, ¿me arrebatarás de dentro del carro y me llevarás a estar contigo? Quizá no, porque no quieres causar accidentes, ¿verdad? O dirás, tú estás en el trabajo y dices, Señor, ¿me sacarás de esta tortura y me llevarás a estar contigo? O sea, no sé, cualquiera que sea la situación tuya, el Señor sabe. Continuamos en el versículo 32. Dice Pablo, quisiera pues que estuvieres sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Pablo dice, yo quisiera libraros a ustedes de preocupaciones. El que está soltero, dice, se preocupa por las cosas del Señor. Y esa es la realidad de las cosas. Si no tienes por quién más preocuparte, sirves a Dios sin ninguna preocupación. Sirves a Dios con toda entrega. Te entregas a Él absolutamente en toda y con toda tu capacidad. Y lo haces porque no hay nada que te distraiga. Pero los que estamos casados es muy diferente para nosotros. Porque ahora no solamente tenemos que tener cuidado de nuestro cónyuge, sino que también nosotros queremos servir al Señor, pero no lo podemos hacer a la misma capacidad. El apóstol Pablo simplemente nos está diciendo a nosotros, tenemos una familia, no somos libres, por lo tanto tenemos que tener cuidado de nuestra casa y también de las cosas del Señor. Tenemos que hacerlo así. Por ello, hermanos, el apóstol Pablo nos explica a nosotros que este es el orden establecido por Dios. ¿Por qué? Porque
Él quiere que nos entreguemos a Él sin reserva alguna. Sin reserva alguna. Y por ello es que acá nos da el ejemplo de lo que es una persona soltera, una mujer virgen, a lo que es una persona casada y una persona que tiene que complacer a su marido. Asegurarse que su marido tiene sus frijolitos guisados a tiempo, que de vez en cuando le hace una carnita asada. Y no solamente eso, sino que también unas enchiladitas, ¿verdad? Y sus chilitos rellenos que no falten y cosas así. O sea, tiene que tener cuidado de él. Cuando la soltera no tiene que estar cocinando, puede estar en la casa de Dios, adorando y sirviendo y haciendo que la voluntad de Dios. O sea, es muy, tengo hambre, ¿ah? Es muy diferente. Así es de que ahí es donde vemos el consejo del apóstol Pablo, lo que nos lleva al tercer punto. La opinión de Pablo no es para restricciones. Porque dicen muchos ahí, ¿sabes qué? Este Pablo de verdad que se las trae. Mira, nos está poniendo restricciones, ahora nos está diciendo cómo vivir. Pero no es así. En el versículo 35 dice, esto lo digo para vuestro provecho. O sea, lo que les está diciendo a ellos es para el provecho de ellos. No para tenderos lazos, sino para lo honesto y decente y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Porque sí, es verdad, muchas veces tú quieres ir a la iglesia y tu cónyuge te dice, ¿sabes qué? Hoy no me siento con ganas de ir a la iglesia. Y tú dices, pero yo quiero ir. Y dices, y quiero que vayas conmigo, pero es que yo no tengo deseos de ir a la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que haces? Pues terminas quedándote en la casa. Terminas quedándote en la casa. Por ello es que el apóstol Pablo que dice de hoy, mi opinión no debe ser vista como una forma de restricción o manipulación, sino como una forma de mejor servir o cómo mejor servir a Dios. Es como debe ser vista. Para Pablo, estar soltero significaba menos distracciones en su servicio a Dios. Trágicamente, la soltería de muchos cristianos solteros modernos en los días en los cuales nosotros estamos viviendo es muy peligrosa. ¿Por qué? Porque se tienden a ir por el lado equivocado. Y cuando se van por el lado equivocado, entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces se alejan de la verdad de Dios. Se alejan de la verdad del Señor. Por ello en el versículo 36 nos dice, pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pasa ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. En aquellos entonces los matrimonios, hermanos, no eran el que me gustó esta muchacha y la voy a empezar a cortejar. Y ya después de cortejarla y ser novios por 1 o 2 años, entonces le voy a pedir a mi papá que vaya y me pida la mano de la muchacha. Eso no existía en aquellos entonces. En aquellos entonces los que arreglaban el matrimonio eran los padres. Algunos corrían con suerte, ¿no? Y les tocaba ya sea una muchacha bonita o un muchacho guapo, ¿no? Pero a otros, pobrecitos, ¿no? Les tocaba un cucuy, ¿verdad? Y tenían que casarse con él. Y esa era la forma de arreglar el matrimonio. Por eso el apóstol Pablo dice, pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pasa ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, si la casa no peca. Por ello, es que el apóstol Pablo les dice a ellos, ustedes hagan lo que ustedes sientan en su corazón. Si ustedes creen que es necesario que se case para que pueda entonces tener su propia familia, pues háganlo. Ahora en el versículo 37, escucha lo que dice, pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento hace mejor. Hace mejor. Ahora, acá podemos ver que el consejo es para ¿quiénes? El consejo es para
creyentes, para personas creyentes. Entonces el consejo es para una familia de personas que son discípulos de Jesús, son siervos del Señor. Entonces había una cierta comunicación entre padre e hijos. Y la comunicación que había entre padre e hijos era la siguiente. El padre le preguntaba al hijo, hijo, hija, ya ha llegado el tiempo de arreglar tu matrimonio. ¿Deseas casarte o deseas consagrarte para Dios? Entonces muchas de las veces los hijos, las hijas de aquellas familias hacían la decisión de ¿qué? Hacían la decisión de consagrarse para el servicio de Dios. Entonces el papá y la mamá de ese muchacho o de esa muchacha, si ellos estaban de acuerdo a que su hijo o su hija se consagrara para el servicio de Dios, entonces ellos, ¿qué es lo que hacían? Ellos no estaban obligados a casarlos. No estaban obligados a casarlos. Y es lo que nos dice acá el apóstol Pablo. Porque el que esté firme en su corazón, o sea, el que sienta literalmente, realmente que eso es lo que él quiere hacer o lo que ella quiere hacer. O sea, que tenga la certeza y la seguridad de que a él no le importa o a ella no le importa no tener una familia, sino consagrar su vida para el servicio de Dios. Y eso es lo que ellos quieren y lo que ellos desean, pues entonces que lo hagan. Porque, ¿cuál es la razón del casamiento, hermanos? La necesidad del hombre y la necesidad de la mujer. La razón del casamiento, ¿no? El apóstol Pablo, en los versículos anteriores, nos dice que si alguien se está quemando, ¿qué? Que se case. Que se case. O sea, no todos tienen el don del celibato, ¿verdad? No todos se pueden quedar solteros. Hay quienes pueden vivir la soltería sin necesidad de nada. Pero hay quienes no la pueden vivir. Entonces, lo que el apóstol Pablo nos dice acá, simplemente nos dice el que esté firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, es dueño de su voluntad. O sea que él no siente cargo de conciencia por el hecho de que no casó a su hija y su hija le dice yo quiero consagrarme para el Señor, pues entonces dice que así sea. Que así sea. Porque lo ha resuelto en su corazón. Guardar a su hija virgen bien hace. Lo ha resuelto en su corazón. El tener hijos es tener nietos, ¿verdad? Y el no casar a los hijos significa no nietos. Y es un sacrificio que ellos tenían que hacer. Algo que ellos tenían que dialogar en su familia. Por ello dice que de manera que el que da en casamiento hace bien y el que no da en casamiento hace ¿qué? Hace mucho mejor. Por el hecho de que esa persona es una persona que se va a consagrar a Dios y solamente a Dios. Para terminar, versículos 39 y 40, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es de casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, dice el apóstol Pablo nuevamente, pero a mi juicio, o sea, mi opinión, más dichoso será si se quedara así. Pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Él termina diciendo, hey, ¿sabes qué? Lo que yo os hablo, el consejo que yo os doy a vosotros ¿por qué? Porque así lo siento yo. Y así lo he aprendido en la palabra de Dios. Y mi consejo es el siguiente, que si te tienes que casar por el hecho de que no puedes vivir soltero o soltera y te estás quemando, dice cásate ya. Pero si te puedes contener y puedes consagrarte para servir a Dios, entonces quédate soltero o quédate soltera. Te vas a evitar muchos dolores de cabeza. Es lo que dice el apóstol Pablo. Así es que, hermanos, ¿cómo aplicamos estos versículos de 1 Corintios, de los versículos 25 al 40 a nuestras vidas? Hemos visto el consejo y opinión de Pablo y cómo su opinión fue conforme a la voluntad de Dios, no conforme a la voluntad del hombre. Por lo tanto,
Por lo tanto, cuando alguien venga a pedir consejo o pedirte consejo, no hables conforme a tus experiencias. No hables conforme a lo que tú crees que deba de ser. Habla conforme a qué? Conforme a la mente y corazón de Dios. Conforme a la palabra de Dios. Nunca, de los nunca, des a nadie tu experiencia para que ellos puedan resolver sus problemas. Dales a ellos la palabra de Dios, así como el apóstol Pablo nos ha dado a nosotros la palabra de Dios. Y nos dio a nosotros ese día su opinión, hermanos. Nos dio a nosotros su opinión. Y si no sabes qué decir, pues mira, es mejor callar. Porque en boca cerrada no entran moscas. Y calladito te ves más bonito. Por ello, nosotros tenemos que dar el consejo de Dios y hablar con la palabra de Dios. Y no opinar conforme a nuestro criterio, sino conforme a la voluntad de Dios. Amén. Gloria a Dios. Pónganse de pie, vamos a orar. Vamos a orar. Les dije que eran 45 minutos, ¿no es verdad? ¿Ya vieron? Sí cumplí. Padre, gracias por este tiempo tan hermoso. Gracias, Padre, por este tiempo tan maravilloso que nos has dado este día. De abrir tu palabra, Señor, y aprender en ella. Y, Señor, mirar, oh Padre Celestial, porque es que el apóstol Pablo, Señor, aconsejó a esta iglesia en la ciudad de Corinto de esta manera, Señor, porque el apóstol Pablo podía mirar el problema que venía y podía sentir la persecución de aquellos, mi Dios, que le buscaban a Él y a todos aquellos que confesaban a Jesús como su Señor y Salvador para quitarles la vida. Y, Señor, Él quería evitar el sufrimiento en sus vidas. Él quería evitar la agonía en sus corazones. Quería darles a ellos, Padre mío, la libertad de servirte a ti sin ninguna distracción, sin nada que se interpusiera en ellos, mi Dios, para servirte con todo su corazón. Igual nosotros este día, Padre, yo te pido que el Señor se hace nosotros y a todos y a cada uno de nosotros, Padre, nos des esa misma perspectiva. Que, oh Padre mío, te sirvamos, Padre Santo, oh mi Dios, con aquella entrega y aquella devoción, Señor, no importando el estado en el cual nos encontramos, si somos solteros, si somos casados, divorciados, como sea. Que, oh Padre mío, te sirvamos a ti, oh Padre Santo, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, y lo entreguemos todo por ti y para ti, mi Dios. Bendice a esta tu iglesia, a este tu pueblo, bendice a estos tus hijos, Padre. Y guíales, mi Dios, con la diestra de tu justicia. Que caminen en santidad y verdad y hagan tu voluntad en todo tiempo. Te lo pido este día en el precioso nombre y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Y tu pueblo dice, amén.